La sangre da sentido de permanecer y de permanencia. Y tomando la copa, Mateo 26, ahí está, qué bueno. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todo. El Señor está con sus discípulos. Qué interesante que solo discípulos participaron de la mesa del Señor. Qué interesante que no participó la gran multitud de las mesas del Señor, sino aquellos que quisieron permanecer con Jesús. Porque dice que cuando los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlo. Nadie puede pretender ser enviado si primero no está con Jesús. Primero tiene que haber un sentido de pertenencia, de permanecer para salir. Y a ellos se les da la revelación, hermano. Les pasa el vino y le dice: porque este vino que para ustedes puede ser natural, el vino que vamos a tener lo prepararon las hermanas servidores, y puede que sea natural, pero desde la fe el Señor dice: este vino es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Qué interesante, hermano, que la sangre de Jesús viene a cumplir un rol tan extraordinario en el mundo espiritual, porque desde la sangre de Cristo entendemos cuál es el viejo pacto y cuál es el nuevo pacto. Desde la sangre de Cristo entendemos cómo hemos sido introducidos a un nuevo pacto. Por eso hay gente que no tiene la revelación de la sangre de Cristo, no tiene el entendimiento y todavía cree que está en el antiguo pacto. El antiguo pacto quedó establecido para enseñanza, para formación nuestra. Pero nosotros fuimos establecidos en un nuevo pacto. ¿Qué provoca el nuevo pacto en nuestra vida? La sangre de Cristo. ¿Va conmigo? Entonces hay un poder en la sangre. Porque el nuevo pacto es mejor que el antiguo, dice la palabra. Usted y yo está enlazado a un pacto. Yo doy gracias a Dios, me llegó un presente muy lindo en mi cumpleaños. Muy lindo. Bueno, todos son lindos. Pero este era 2 tablas de cerámicas, como las tablas de Moisés, escrito los 10 mandamientos. Muy lindo. Y hoy llegué más temprano, los tomé, les di una ubicación en mi oficina y lo observaba y decía: Señor, esto fue glorioso, porque es un recordatorio como tú escribiste con tus dedos de fuego esta ley tan bella. Y yo digo, si esto fue glorioso y lo recordamos con mucho afecto, ¿cuánto más es la sangre de Cristo que nos introdujo en un mejor y en un mayor pacto? Hay un poder en su sangre. Hay un poder en su sangre que yo anoche, mientras preparaba el bosquejo, yo me preguntaba y decía: ¿a cuántos se le ha revelado realmente la sangre del Señor? ¿Cuántos entienden lo que están haciendo? Y la única forma que yo logro comprender de que alguien entiende es que hay un cambio en su vida. Hay una transformación en su vida. No sirve de mucho saber si no hay una transformación en nuestra vida. ¿Cómo yo entiendo que una enseñanza es revelada? Por lo que transforma, por lo que cambia, por lo que renueva. Y la sangre de Cristo nos introduce a un pacto mayor. Pero eso tiene que ser revelado. Eso tiene que ser soplado en nuestra vida. Porque si no, va a ser una copa de vino. Va a ser un pedazo de pan. Pero el Señor dice, hablándole a sus discípulos, se revela y le dice: esto es mi sangre. Los voy a hacer entrar en un nuevo pacto. ¿Qué es lo maravilloso? Que Jesús lo dijo hace 2000 años atrás. ¿Qué es lo bello del hoy? Que hoy estamos bajo ese nuevo pacto. Amén. La sangre de Jesús tiene un nuevo pacto. Apocalipsis 1:5 dice: y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra,
Cristo nos ama, poder de su sangre, y nos ha librado de nuestros pecados, derramando ¿qué? ¿De qué forma fuimos librados de nuestros pecados? Por medio de del derramamiento de su sangre. Por eso antes el pecado de la humanidad, antes de Cristo, solamente era cubierto por una liturgia. Después de Jesucristo, el pecado fue eliminado. Porque la sangre de Cristo te libra de todo pecado. ¿Qué poder tiene la sangre, hermano? Si la gente por el pecado va al infierno, la gente por el pecado, ya hay gente condenada en el infierno que está esperando el lago de fuego y azufre. Ay, pastor, pero qué malo, ¿por qué Dios lo envía allá? Dios no lo quiere enviar, solamente que en vida ellos no quisieron recibir la libertad que le da la sangre de Cristo derramada en sus vidas. Nunca el infierno fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus demonios. Solamente que la gente va a ese lugar porque no acepta el plan de Dios. Y el Señor dijo, está establecido que por medio de la sangre de Cristo yo soy librado del pecado. Pero que es extraordinario, hermano, porque cuando viene la sangre de Cristo a nuestra vida, uno de los primeros contactos con la sangre de Jesús es cuando damos testimonio de Jesús a través de esa oración, a través de esa confesión de fe. Todos un día hicimos esa oración de fe, donde fuimos desafiados a pasar adelante, donde fuimos desafiados a levantar nuestra mano, ya sea en una campaña evangelística o en una conversación con un amigo o en una iglesia, en un templo. Todos de alguna manera hemos sido desafiados y levantamos la mano y dijimos, yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador, y vino alguien y nos hizo repetir una oración que es una oración que nos hace reconocer nuestros pecados, nuestras maldades, y nos hace confesar a Jesús como Señor. Todos de alguna manera, espero, hemos hecho esa confesión. Y cuando la hicimos, la sangre de Cristo empezó a actuar en nuestros pecados. Porque del día que nos arrepentimos y le pedimos perdón, el Señor a través de su sangre empezó a liberarnos. Por eso empezamos a cambiar. Por eso el mundo ya no tuvo el gusto que tenía antes. Si en esta fecha, hermanos míos, no nos hagamos los santos. En esta fecha usted estaba preparándose para la fonda. Comienzo un jueves, termino el lunes, hermanos. Sí. Algunos mire, escuchan el galeón español y ya se la mueve. Era otra vida. Y yo también, hermano. Si su pastor también, si le ponía también en la pista. ¿Quién no jugó en esta fecha a la rayuela larga y a la corta? Pero si es verdad o no es verdad. No nos hagamos los santos. Ahora, si no participó, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Porque uno no se jacta de eso. A veces hay testimonios bien feos. Quiero dar testimonio. Yo maltrataba a mi mujer 3 veces a la semana. No, esos testimonios no. Yo llegaba borracho a mi casa firmándome de la puerta y le pegaba a mis hijos. No, testimonio así no. Aunque sea verdad, no hay que darlo, suena mal, es feo. Pero muchos anduvimos en la otra vida. ¿O no es así? Marcial, me siento el único que ha pecado aquí. Nadie responde. Ay, Señor. Pero cuando hicimos esa oración, la sangre de Jesús empezó a liberarnos. Y ya el pecado no tenía el mismo gusto que tenía antes. Muchas ocasiones fui a fiesta después de haber recibido a Cristo. No muchas, en algunas. Ya había recibido a Cristo. Y en un momento estuve en una fiesta, como muchas, como lo que se da en la fiesta, ¿cierto? Usted sabe. Y uno dice, no sé si le pasó, uno dice, ¿qué hago acá? Ya no tiene el mismo gusto.
Ale, a ver, veamos. Y uno dice, ¿qué hago en esto? ¿Qué hago aquí? Y el problema es serio porque uno empieza a quedarse solo, la familia ya no te empieza a invitar a la fiesta, no, es que se puso fome, es canuto, ya no baila, ya no es lo mismo, se puso fome. Uno empieza quedando solo. Pero no estamos ni ahí. Pero empieza a ver los pecados, uno empieza a ver, ¿cierto? Éramos jóvenes, hermano, tenía 18 años, y uno se va al pecado y uno dice, el pecado que sentía uno placer, ahora uno siente culpa, acusación. ¿Qué hago en esto? Si después igual tengo que ir a la iglesia y me voy a ver confrontado igual. ¿Para qué? Y la sangre de Cristo empezando a hacer su poder ahí. Librándote. Ahora si llevas 20 y tantos años el evangelio, 10 años el evangelio y no te provoca nada el pecado, es porque la sangre no está haciendo su labor en ti. Pero este día, que la sangre de Jesús nos libre de todo pecado. Qué interesante, porque ahora Juan dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuándo tenemos comunión unos con otros? Cuando estamos en la luz. Cuando estamos en oscuridad nos empezamos a separar los unos con los otros. Principio de Juan. Cuando yo estoy en luz, estoy en comunión con mi esposa, estoy en comunión con mis hijos, estoy en comunión con mis hermanos, estoy en comunión con mi cobertura, estoy en comunión con mi familia, estoy en comunión con todos. Cuando no estoy en luz, empiezo a tener descomunión. Cuidado con eso. Y la sangre de su Hijo, aleluya, nos limpia. Acá nos libera. Acá nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto necesitábamos ser limpiados el día de hoy? La verdad, estamos delante del Señor y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuánto necesitamos ser limpiados? Es más, dice la palabra que el que no ha pecado y dice que no ha pecado es mentiroso. Pecamos a diario, pero el Señor nos limpia. Yo necesito que el Señor me limpie. Había un corito, ay, ¿cómo es? Límpiame de toda mi maldad. ¿Quién sabe ese corito? Lava hoy mi vida. Del principio, ¿cómo empieza? Lávame en tu sangre, Salvador. Al pared, ven, tú tenés pinta, ven. Ven. Dice cantar al Jay, no te va a hacer cantar a ti. Ven. Si te gusta, es tu minuto. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de todas mi maldad. Hago a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. ¡Qué lindo! Había otro que decía, una gota de su sangre sobre mí, una gota de su sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de su sangre sobre mí. Nos limpia. No vayáis a esa iglesia porque te van a lavar el cerebro. Sí, le vamos a lavar el cerebro porque lo tiene bien cochino. Le vamos a lavar sus obras, le vamos a lavar su caminar, lo vamos a lavar completito. Porque la sangre de Cristo tiene poder para lavarlo, para limpiarlo, para purificarlo. Pero si es verdad, hermano, por eso hubo un cambio en nuestra vida. Preciosa sangre.
nos limpia de todo pecado. Ay, en el horario. Hebreos, en suma, según lo prescrito en la ley, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre. Eso ocurría en el antiguo pacto. Y dice, y si no hay derramamiento de sangre, dice Pablo, tampoco hay perdón. Pero te tengo buena noticia. Hace 2000 años hubo derramamiento de sangre para que tú y yo tuviéramos el perdón de Dios. Cristo derramó su sangre por nosotros. Nos derramó para limpiarnos, para liberarnos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Diga, yo he sido perdonado, porque Jesús derramó su sangre sobre mí. Amén. Mire este. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, aunque eras pecador. Cristo murió por mí, aunque yo era pecador. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué le estoy diciendo? Muere alguien. Ni uno de ustedes, otros. Muere alguien que recibió a Cristo como Señor y Salvador. Que la sangre de Cristo lo limpió, lo liberó y lo perdonó. Ahora dice que lo justifica. Muere ese alguien. Pongámosle un poquito más de salsa. Lo toman los ángeles. Y estoy haciendo como una parodia. Lo están llevando al infierno y el Señor dice, ¡stop! ¿Para dónde lo lleva? Es que es pecador. Le corresponde al infierno. Es pecador. Le corresponde al infierno. Pero en el año tanto, en el mes tanto, en el día tanto, confesó mi nombre como Señor y Salvador. Y yo vine a limpiarlo, vine a liberarlo, vine a perdonarlo. Y ahora él tiene una sangre, o ella tiene una sangre que lo justifica de la ira de Dios. Por ende, por medio de la sangre, él está justificado para ir a un lugar de ira, sino que es llevado a un lugar de placer, a un lugar de deleite, a un lugar de paz. Todos vamos a partir. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Todos un día vamos a estar en el juicio. Hay algo que un hombre, una mujer nunca va a poder evitar, que es la muerte y un día estar delante del Señor para un juicio. Pero ¿qué dice el Señor? Que los que han sido lavados por su sangre han sido justificados para recibir, han sido justificados para ser salvos de la ira de Dios. Sé que la ira de Dios suena como algo apocalíptico, pero hay gente hoy que está recibiendo ira de Dios. Hay gente atormentada en el infierno. Y no lo digo, hermano, como algo que me agrada. Simplemente no quisieron aceptar el plan de Dios. Y vino el enemigo y les puso incredulidad. Vino el enemigo y le dijo, el cielo no existe, el infierno no existe. Vino el enemigo y le dijo, Dios no existe, no necesitas esto. Mucho humanismo. Salvémonos entre nosotros. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Solo la sangre de Cristo justifica al hombre de la ira. Solo la sangre de Cristo nos justifica para ser el salvo de la ira que viene cuando ya partimos de esta tierra. Esta versión dice, y siendo pecadores hizo esto en nosotros por medio de su sangre. Y siendo pecadores hizo esto en nosotros por medio de su sangre. Pero esa sangre hay que recibirla cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y hay que aplicarla cada día de nuestra vida.
¿cuánto más nos hará ahora que nos ha declarado justos y buenos? Nos salvará de la ira de Dios que ha de venir, dice su palabra. Entonces la sangre de Cristo no entra en un nuevo pacto. La sangre de Cristo nos libra. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos perdona. La sangre de Cristo nos justifica. Hay poder en su sangre. Ay, hermano. No sabemos cuándo partimos. Sería lindo que nos dijeran el día y la hora. Por lo menos a sus siervos el Señor les hablaba. Lea las cartas de Pablo y Pablo dijo en un momento en una de sus cartas, el Señor ya me habló que me llevaba. Pedro dice en una de sus cartas, el Señor ya me dijo que vendría por mí. Qué lindo sería saber cuando el Señor nos lleva. El tema es que no lo sabemos. Fue impactante esta semana el fallecimiento de una hermana en la iglesia central. Una mujer joven, servidora de la casa, se descompensó en la noche. No sé si fue un ACV lo que le vino. Paro. Y no despertó. Dejó un esposo que iba a necesitar mucha ayuda y no despertó. Sin ningún. Se fue, se acostó, le vino y no despertó. ¿Por qué le digo esto? Para hacerle tener conciencia. Porque lo normal es que la gente diga, no, para mañana, no, para mañana. No, mañana me arreglo con Dios. No, es que para todas usted. Mire, no sabemos, hermano. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Y si hay algo que nosotros debíamos preocuparnos es dura cosa, dice la palabra, es caer en las manos de un Dios vivo. Duro. Pero si la sangre de Cristo está sobre nuestra vida, dice su palabra que hemos sido justificados por medio de ella. Gloria a Dios. Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, está hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? En Cristo se reconciliaron todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, porque en el cielo la caída de Luzbel dejó cosas y tuvieron que reconciliarse cosas arriba en el cielo. Haciendo la paz mediante ¿de qué? De la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, en otro tiempo vosotros erais enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de ¿quién? De la sangre de su cruz, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. ¿Qué provoca la sangre? Reconciliación. El pecado nos enemistó con Dios, aunque Dios nunca se enemistó con nosotros. El pecado hizo que nosotros nos enemistáramos con Dios, pero la sangre de Cristo te reconcilia. Tengo mucho que decir, hermano, pero necesito avanzar. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará? ¿Qué hace la sangre? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese verso hay que profundizarlo, pero le voy a darle su pincelada. ¿Qué hay en nuestra conciencia que no nos permite servir a Dios como Él quiere que nos sirvamos, como que le sirvamos? ¿Qué hay en nuestra conciencia que necesita ser limpiada
para poder servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Es algo que necesitamos profundizar. Lo que quiero que se quede es que hay cosas en la conciencia del ser humano que le impide servir a Dios como Dios quiere que le sirva. Y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar aquella conciencia. Hay gente que no ha encontrado el propósito, no ha encontrado el destino profético, no ha entendido ni comprendido ni ha sido insertado porque en su conciencia no está limpia. Y piensa que en su modo de pensar actúa bien. Piensa que en su modo de pensar está haciendo bien las cosas, engañado por su conciencia. Porque la conciencia es un juez que te dice lo bueno y lo malo. Y si la conciencia está contaminada, te va a hacer pensar que lo bueno es malo y te va a hacer pensar que lo malo es bueno. Y una conciencia contaminada impide que puedas servir al Dios como Él quiere que tú le sirvas. Por eso hay gente que ha caminado tanto y no ha encontrado el propósito, no ha encontrado el camino, no ha encontrado el servicio que Dios quiere que le dé. Porque en la conciencia se necesita una limpieza y el único, pareciese por el texto, una de las cosas que viene a limpiar nuestra conciencia de cosas impuras, de cosas sucias. Y no le estoy hablando solo de pecado, hermano. Por eso digo, hay que echarle un vistazo a este texto. No solo de pecado, sino de pensamientos erróneos, de creencias erróneas, de preceptos erróneos, de prejuicios erróneos, de creer algo que no es, de creer otra cosa que tampoco es, o aceptar otra cosa que no es, y dejar de creer en lo que es y dejar de creer en lo que sí es correcto. Algo pasa con la conciencia del hombre que le impide entender el servicio a Dios. Ahí lo dice Pablo diciendo, y la sangre de Cristo tiene que limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la conciencia es una conciencia sucia, es una fábrica de obras muertas. No perduran, mueren. Por eso necesitamos la sangre. Por eso necesitamos el poder de su sangre. Por eso la sangre que es el nuevo pacto nos lleva a evaluarnos. Ay, pastor, qué dura ha estado esta palabra. No quiero ser duro si yo a usted lo amo. Pero mi función es hacerlo entender. Que usted recapacite, que usted se evalúe. Y la Santa Cena nos tiene que hacer evaluarnos. ¿Qué área de mi conciencia está inmunda? ¿Qué área de mi conciencia está sucia? ¿Qué área de mi conciencia está creando obras muertas que me impide que pueda servir al Dios vivo? Entonces lo que está diciendo ahí es que la conciencia puede fabricar muerte o puede fabricar vida. Depende de lo limpia o sucia que esté. Por eso hay gente que tiene tan dañada su conciencia que todo es muerte, todo es malo. Tú hablas con ellos, es todo malo, todo es muerte, todo es amargura, todo es pesimismo, todo es que no se puede, todo es mal, todo es muerte, todo va por la línea negativa. Cuando una conciencia es lavada por la sangre de Cristo, aún en las peores circunstancias, Dios va a proveer, Dios va a ayudar, Dios va a hacer cosas. ¿Dios por qué? Porque hay una conciencia pura, lavada por medio de la sangre. A este juez hay que lavarlo. La conciencia es un juez que dejó Dios en nuestra mente. Por eso hay gente que está con su mente, dice la palabra, cauterizada, neutralizada, no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no estoy hablando solamente de gente de afuera, aún dentro de las iglesias, hermano. Llevo caminando muchos años y hasta yo he estado en un mal pensamiento, hasta yo he estado en un pensamiento equivocado por una mala conciencia. Hasta que uno dice, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude pensar de esa manera? ¿Cómo no pude ver lo que estaba delante de mí?
Tenemos que mirar eso. Mire esta versión Arca Fernández. Pues cuanto más eficaz será la sangre de Cristo, que bajo la acción del Espíritu Eterno se ha ofrecido sin mancha a Dios, cuanto más capaz esta sangre será de limpiar nuestra conciencia, para que podamos entregarnos al servicio del Dios viviente. Que en este día, al beber el vino, no sea un vino así que usted diga, hoy día le echaron más canela, hoy tiene más clavo de olor hoy día. Hay gente que está en esa, no entiende el mensaje. Un poquito fuerte hoy día. ¿Dónde está el libro reclamo? No quemaron muy bien el alcohol. Están en otra. Que en este día, al beber el vino, entro en un nuevo pacto. Soy librado del pecado, soy limpio del pecado. He sido justificado por esta sangre. Limpia mi conciencia, Señor. Limpia mi conciencia para poder servirte a ti, Señor. Aparta de mí las obras muertas para servir al Dios vivo. Sabiendo que fuiste rescatado. Aquí también tenemos que echarle un poco más, hermano, a todo. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual, otra versión dice, heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatado por medio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La versión Arca Fernández dice, debéis saber que habéis sido librados. Escuche, y voy a argumentar. Librados de la estéril situación. Debes saber, debes entender, debes conocer. No puedes caminar sin conocimiento. No puedes estar aquí en esta vida sin saber con quién luchó tu padre, con quién luchó tu abuelo, con quién luchó tu bisabuelo. Porque no hay que hacer cosas que estén luchando con cosas heredadas que te han hecho estéril. Por eso hay patrones que se repiten en el mismo, aún en la misma escritura. Abraham miente acerca de Sara, su mujer. ¿Qué hizo Isaac? Miente acerca de Rebeca, su mujer. El mismo patrón de mentira. Papá mentiroso, hijo mentiroso. ¿Qué hace Jacob, el nieto? Le miente a Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Jacob ya viejo, ¿qué hacen sus hijos? Le mienten a él acerca de la muerte de José. Mentir en un bisabuelo, en un abuelo, en un padre y en un hijo. Ve el caso de David. Venía de una descendencia de Rahab, que Rahab es una prostituta que estaba en la línea generacional de David. Es nacido de una relación extramatrimonial fuera del matrimonio de Isaí. Y cuando él peca con Betsabé, le viene la revelación y dice: en pecado me engendró mi madre y engendró mi padre y en iniquidad he sido concebido. Tengo un legado de sexualidad equivocada en toda una línea generacional. ¿Y qué pasó con su hijo? Amnón viola a su hermana. Y él no lo corrigió. Absalón creo que esperó 2 años para que David corrigiera a Amnón. Y Absalón esperó 2 años y como no lo corrigió, asesinó a su hermano. Pero por un pecado de inmoralidad sexual.
No podemos caminar sin saber, porque puede ser que estemos heredando algo de nuestros padres. Yo entiendo que Dios nos ha liberado de la esclavitud, pero hay cosas que necesitamos renunciar para que no se repitan, hermano. Hay gente que ha batallado toda la vida por una mala herencia de un padre, de un abuelo, de un bisabuelo. ¿Qué sabemos mucho de nosotros que hay en nuestra línea generacional? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Si venimos de padres separados y de abuelos separados, te va a costar el matrimonio. Si vienes de un padre que nunca terminó nada de lo que hizo, te va a costar terminar lo que hizo. Si vienes de un abuelo que nunca logró algo en la vida, te va a costar terminar las cosas que empiezas. Es algo que necesitamos saber, porque dice que muchos de nosotros fuimos rescatados, liberados de la estéril situación. Y yo digo, ¿y qué hay de aquel que no ha sido liberado? Todavía está heredando la esterilidad de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Hasta los vicios se traspasan. Por eso es común: abuelo alcohólico, padre alcohólico, hijo alcohólico. Abuelo pobre, hijo pobre, nieto pobre. Y el nieto dijo: bueno, es que nosotros somos pobres. Somos pobres. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando se ven con dinero se asustan. Es que somos pobres. Es que mi mamá me enseñó que éramos pobres. Por eso votamos por la izquierda, porque somos pobres. Tampoco tiene que votar por la derecha, tiene que votar por alguien que le dé sus principios. Es que somos pobres. ¿Cómo te vas a comprarte ese televisor? Nosotros somos pobres. Mamá, es que quiero edificar una casa. ¿Y por qué? Somos pobres. Mamá, quiero ir a la universidad. ¿Con qué va a ir, hijo, si nosotros somos pobres? Le heredan pobreza, le heredan miseria, le heredan una falta de fe, le heredan. Y Pedro dice: usted tiene que saber esto. Tienen que saber lo que le heredaron sus padres de mala manera, porque todo se traslada de la línea sanguínea. ¿O no le dijo Dios a Israel: ¿por qué no has cortado tu cordón umbilical? Sigue siendo alimentado de malas cosas. ¿Y qué es lo maravilloso? Que el poder de la sangre tiene poder para cortarte toda mala herencia. Yo amo a mi papá, amo a mi mamá, amo a mis antepasados, pero hay cosas que se tienen que renunciar, porque estamos repitiendo el patrón de conducta. De ahí la conciencia, todo se une. Limpia tu conciencia, porque puedes pensar que actuando de esa manera lo estás haciendo correctamente y estás produciendo obras muertas. Por eso el poder de la sangre es tremendo, hermano. Mirémonos. Vamos a cenar en los próximos minutos. Mirémonos, observemos qué estoy replicando. ¿O no ha visto esos dichos muy familiares? Igual al papá. ¿Por qué? ¿Dicen mentiras? No, replican las mismas obras. Ella igual a la mamá. No, sí. Mismo carácter, mismo genio, mismo pecado, misma maldad. Pasa. Ay, quiero que nos vayamos con gozo, hermano. Necesito avanzar. Aunque en la tarde estaré desarrollándolo. Hay muchas cosas que hay que desarrollar. Hebreo dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
¿Qué está diciendo? Que en Israel, última plaga era la muerte de todos los primogénitos. Y se estableció la Pascua, donde los israelitas tenían que comerse un cordero, y es una figura de Cristo. Y con la sangre del cordero tomaban, la ponían en los dinteles de las puertas, una sangre. Como algo natural puede tener tal grado de simbolismo en lo espiritual. Tomaban la sangre y lo ponían en los dinteles de la puerta. Y cuando pasó el que destruía a los primogénitos, no tocó a las casas que estaban con la marca de la sangre de ese cordero. Mire, esta otra versión nos da un poquito más de luz. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las puertas de los hogares de los israelitas, para que el ángel de la muerte no exterminase a los primogénitos de Israel. La sangre nos libra. La sangre se establece como defensa. La sangre de Cristo se establece como un escudo. Pasa el ángel de la muerte y como que la sangre le dice: derechito, derechito, pase, pase, derechito. Por acá no. Yo lo veo así. Pasa el ángel de la muerte por la casa. No, esta casa está ensangrentada. He contado este testimonio. Año 1980-90. Había un grupo musical en Chile, había un grupo musical en Estados Unidos. New Kid and the Block. Los longevos eran top. Después vinieron Backstreet Boys y después vinieron, ¿no? Por eso algunos se llaman Jason, Kevin, Brian, nada. Jordan. Número 1 en el ranking famoso. Vinieron a Chile, a Amnistía Internacional. No sé si fue en 80, 90. El testimonio de ellos es que ellos trabajaban con una bruja, que era la parte religiosa de ellos. Porque están muy ligados ellos al espiritismo, al esotérico y todo eso. Y después de sus shows hacen after. ¿Se entiende lo after? Bueno, para los que no entienden, después del show, entretención con las chicas que elegían dentro del público. Muy elegidas. Cuando las chicas entraban a la habitación con estos jóvenes, la bruja se paraba en la puerta y decía: este sí, este no. Esta sí, esta no. Y en una viene entrando una señorita. Y le dijo: tú ni siquiera te asomas, porque si tú entras yo tengo problemas. Y la niña quedó: ¿qué pasó? Veo 2 ángeles parados al lado tuyo y tú debes ser cristiana. Esa niña era hija de pastor, apartada, estaba en el mundo y por ella se escuchó el testimonio. Le dijo: si tú entras yo voy a tener problemas porque veo ángeles alrededor tuyo. Tú no ni siquiera deberías estar acá. Esa chica ese día se reconcilió. Las tinieblas saben, las tinieblas conocen y le temen a la sangre de Cristo. Las tinieblas le temen a 2 cosas: al nombre de Jesús. Por eso en el mundo espiritual de las tinieblas y en el satanismo, que el Señor te lo reprenda, a Jesús nunca le llaman Jesús, le llaman el hombre de blanco. Tienen estrictamente prohibido nombrarle Jesús. Le temen al nombre de Jesús, le temen a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso es necesario que la sangre de Cristo esté en los dinteles de su puerta, esté en las ventanas, los cubra a sus hijitos. Usted se cubra cada mañana, cada día, cuando sale, cuando entra. La sangre de Cristo te libra de aquel que extermina. El exterminador roba matrimonio, roba familia, roba finanzas, roba economía, quita paz, establece enfermedades. Pero si la sangre de Cristo está sobre nosotros, Él nos va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Termino con estos. Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: esto también tenemos que verlo. ¿Por qué digo esto? Porque después muchos me escriben y me dicen: mire, de lo que usted dijo el Señor me habló esto, y me escriben. Mire, de lo que usted enseñó acá, profundicé y mire, me salió esto. Mire, lo vi del original.
y yo hago crecer más los mensajes. He hecho un montón de mensajes que predico en distintos lugares por hijos que me escriben, mire, me reveló esto, tómelo. Y yo lo tomo y lo apunto. Escuchen, ahora ha venido, número 1, ha venido y se tiene que manifestar en nosotros. Ha venido la salvación. La salvación trae el poder. El poder trae el reino. El reino trae la autoridad. Son 4 cosas que se tienen que manifestar en nuestra vida: salvación, poder, reino, autoridad. Lo leo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda. El que acusaba delante de nuestro Dios a nuestros hermanos día y noche. ¡Pum! Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo fue vencido el diablo? Por medio de la sangre del Cordero. Si le va a dar un aplauso al Señor. Que en esta Santa Cena, al beberla, usted diga: nuevo pacto. Voy a ser limpiado, librado y perdonado. Mi mente va a ser renovada, porque ya no quiero producir obras muertas. Quiero entrar en el servicio a Dios. Voy a cortar toda esterilidad. Voy a cortar toda mala herencia de mis padres. Los amamos, los honramos, los queremos, pero hay cosas que no debemos heredar de ellos. Voy a cortar todo. Que en este día haya liberación, que en este día haya libertad, que en este día usted venga a cortar, y no solamente por usted. Ay, me dice pastor, es que yo ya sufrí. Corte por sus hijos, corte por sus hijas, para que sus hijas y sus hijos no vean lo que le tocó padecer a usted por no saber, por no entender, o quizás le llegó tarde el mensaje, pero tiene la oportunidad de liberar a sus hijos. Ay, pastor, no tengo hijos. Los tendrá y tiene la oportunidad de liberarlos del matrimonio, que hay una libertad en su matrimonio, libertad en todo. Tenemos la oportunidad. Hay altar, hay ministro en casa, está la sangre de Cristo, está la palabra. Tenemos hoy una oportunidad de romper, de establecer la sangre de Cristo en nuestra vida, en nuestros hijitos. El ángel de la muerte no va a tocar a mis hijos. Vamos a irnos cuando Dios determine que nos vayamos, pero no me va a llevar el ángel de la muerte, no me va a llevar ningún destructor, no me va a llevar a mí las tinieblas. A mí el que me lleva va a ser el Señor cuando Él lo determine. Ninguna obra de tiniebla me causará la muerte, ni a ti, ni a mí, a nadie, ni a mis hijos, ni a mi descendencia, porque hay alguien que se está levantando. Pondré esa sangre en las puertas, pondremos esa sangre en los ventanales, pondremos esa sangre para que el exterminador no dañe nuestra familia. Y hay un poder en la sangre para vencer toda obra de tinieblas. Póngase de pie, por favor. ¡Ay, qué belleza! Has tropezado, está su sangre para limpiarte. Has tomado malas decisiones, has malos pensamientos, está su sangre para purificarte. Tu conciencia. Quizás ya empezaste a mirar y a pensar: ay, yo esto heredé. Está su sangre para librarte de esa mala herencia. Está su sangre, y está siendo derramada cada día. Ya se derramó hace 2000 años atrás en un madero, pero sigue siendo derramada para aquel que la
la aprecie. Por eso uno de los autores dijo: preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. ¿Qué le parece si oramos juntos? Y mientras mis hermanos sirven la cena, usted reflexione en la palabra que ha recibido y converse con el Señor. Yo no puedo poner sus palabras en mi boca, pero usted puede poner sus propias palabras. Sí, de algo sé, que hay poder en su sangre. Padre bueno, gracias por la mayor ofrenda que nos has dado, Jesucristo tu Hijo. Gracias. Gracias por cada gota de su sangre derramada, que al ver su poder, Señor, es tan impresionante. Y nos queda mensaje para la tarde, Dios, para seguir desarrollando esto, Señor, del poder que tiene tu sangre en medio de nosotros. Y yo te ruego que se haga aún más poderosa, Señor, al encontrar fe en nosotros, al creer, Señor, al creer lo que está escrito en tu palabra acerca de ella. Yo te ruego, amado Señor, que tú eres el mediador entre Dios Padre y nosotros. Te ruego al Santo Espíritu para que nos convenza de aquellas cosas que nosotros estamos mal, no lo que siempre el otro está mal, para justificar nuestras condiciones, para justificar nuestros estados, sino danos la humildad, Señor, de reconocer en nosotros mismos lo que hemos hecho mal desde un pensamiento equivocado, una acción equivocada, una decisión equivocada, y poder recibir de ti ese perdón, esa limpieza, esa justificación, esa purificación en nuestras conciencias. Yo ruego, Padre mío, por cada una de las ovejas que me has dado a pastorear, las que están aquí, como aquellos que están en regiones, Señor, y que están enviando sus fotos, que están ahí apartando el pan, apartando el vino y con la palabra en la mesa viendo esta transmisión. Aún hasta ellos, Señor, les bendecimos. No pueden acercarse, están lejos, pero han apartado ese tiempo. Les bendecimos. Ruego por cada uno, Señor. Conoces mi corazón. Sabes, Señor, que lo que más deseo es ver crecer a tu pueblo, verlos crecer familiarmente, matrimonialmente, ministerialmente, verlos volar, Señor, verlos extender sus alas, Señor, como las águilas, verlos desarrollarse, Señor. Pero también entiendo que hay tantas cosas heredadas que traen esterilidad, que si no se descubren, siguen ahí causando infertilidad, provocando obras muertas. Danos luz, Señor, a través de tu palabra para poder mirar con los ojos que tenemos hacia adentro, mirar nuestra alma, nuestra condición, nuestra conciencia, para presentarnos justo delante de ti, Señor. Nos has dado familia, nos has dado hijo, herencia. Sé que no solamente nuestra oración es por nosotros, Señor, sino por los que están creciendo, por los hijitos, las hijitas que están creciendo, Señor. No quisiera que mis hijos heredaran lo que yo heredé, Señor, con lo cual me ha tocado batallar fuertemente, Dios, y tú lo sabes. Venimos renunciando, Dios, a toda mala herencia.
confiando a la palabra que dice que la sangre de Cristo nos libra de toda mala herencia, de todo pecado, de toda impureza. Y yo te ruego, Señor, que esa sangre sea derramada en este día para aquel que la clame, para aquel que crea, para aquel que diga yo la necesito. Tu sangre, Señor. Tu sangre, Señor, sobre nosotros. Transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras obras, transforma nuestro caminar. Que algo poderoso. Ven con libertad, ven con liberación, ven con rompimiento de cadenas, ven con apertura de cárceles. Ven, amado, con esa sangre poderosa que liberta, que vence al enemigo, que vence tinieblas, rompe cadenas, rompe ataduras. Ven sobre mi vida, sobre mi descendencia. Ven sobre la vida de tus hijos, sobre su descendencia. Atráenos a la presencia suya, Dios. El Señor. Preciosa sangre que transforma, que cambia, que renueva. Preciosa sangre en este lugar. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Que derramaste, Señor. Sea ministrada hoy al pueblo a través del vino. Tiempo de liberación, tiempo de libertad, tiempo de término de infertilidad, tiempo de término de esterilidad, tiempo de término de una mala herencia. Vengo marcando un tiempo, Señor, con esta palabra. Vengo marcando un tiempo de lo malo, un tiempo de lo negativo, un tiempo, un término de ese tiempo. Para aquel que lo quiere recibir. Para aquel que quiere darle un vuelco a su vida, que quiere cambiar su manera de pensar, de actuar, de caminar. Aquel que crea estas palabras, Señor, vengo marcándole un tiempo. Un tiempo, Señor. Porque la sangre nos hace entrar en lo nuevo. En lo nuevo, Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias.